Onubio, la empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos, patrocina este espacio. Buenos días a todos. Ahora vamos a dar comienzo al espacio de comunicaciones y la primera comunicación va a ser Susana Bernal Alvilla y nos va a hablar sobre escuelas de convivencia, relación entre el comportamiento de padres y madres y las conductas agresivas de sus hijos e hijas. Bueno, muchas gracias a Gira España por la Infancia y gracias a todos por aguantar hasta las 2 de la tarde para escuchar las comunicaciones, que yo sé que no es la mejor hora de un viernes, y menos en una universidad y en la Complutense aquí, porque yo estudio en Somosaguas y por lo menos el ambiente era menos festivo, yo creo, los viernes. Vaya, se ha notado. Bueno. Yo trabajo en el grupo de convivencia Luis Amigó, que pertenece a la Fundación Amigó, que es un recurso educativo convivencial, como pone ahí, dedicado a chicos y familias en los que los menores, los hijos, agreden a sus padres. Son chicos que residen en el chalet, como veis ahí, y chicos que también viven en sus casas, pero que acuden a nosotros por problemas familiares. Me ha encantado la ponencia de Marta porque pensaba cómo voy a hilar con mi ponencia, con mi comunicación, y al final es que hay algo que me ha encantado cuando ha dicho no hay excepciones para la violencia, ¿no? Pues yo creo que este es uno de los casos más graves de violencia que podemos encontrarnos. Hijos que acaban maltratando, y maltratando es pegando puñetazos, empujando, lesionando, amenazando a sus padres. ¿Qué nos sucede a nosotros? La violencia que se produce en casa, evidentemente, ya sea ascendente o descendente, produce, evidentemente, más estrés familiar y produce mayor vulnerabilidad en los menores. Evidentemente hay una serie de consecuencias que son esenciales, pero lo que nosotros hacemos o que queremos visualizar, ¿no?, que todos veamos, es que si no se interviene sobre ello, insisto, me da igual que sea ascendente o descendente en este caso, si no se trabaja sobre ello, se produce un agravamiento de la situación de riesgo de exclusión social de los hijos, de los menores, y eso puede acabar dando pobreza, salida de los chicos de casa, incorporarse a recursos de protección o simplemente que acaben pseudo tirados en la calle. Y de ahí que nuestra ponencia, nuestra comunicación, consideremos que pueda ser importante en este marco de la gira. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros nos encontramos con, insisto, chicos que agreden a sus padres. Los padres que vienen a nosotros nos dicen, bueno, es que ayúdenme, me tienen que arreglar al niño, el niño es el que me pega, el niño es el que me molesta. Ellos vienen con mucho victimismo, no quieren trabajar nada, quieren que sean sus hijos los que cambien únicamente, y tienen muchas dificultades para abordar este problema. ¿Qué queremos hacer con las escuelas de convivencia, ¿no?, las escuelas de padres? Bueno, hemos puesto ahí 6 objetivos, pero el básico es que ellos entiendan que han sido parte en que la situación de violencia se produzca en casa. Es muy complicado intentar que los padres asuman que parte de lo que han hecho en un momento anterior, en un pasado, ha influido en que sus hijos acaben agrediéndolos. Y ese yo creo que es el trabajo esencial que nosotros hacemos en donde yo trabajo, en un grupo de convivencia, pero sobre todo en las escuelas de padres, ¿vale? Básico también, pero bueno, es esencial que ellos aprendan estrategias diferentes a la hora de relacionarse con sus hijos para reducir esa violencia que se produce en casa. Insisto, incrementar los niveles de motivación hacia el cambio yo creo que es el objetivo central, y bueno, los demás un poco más colaterales, pero sobre todo también manejo de conflictos, reducción del estrés, habilidades de comunicación. ¿Qué creemos que es diferencial de nuestras escuelas de padres, de nuestras escuelas de convivencia? Lo primero es que no hacemos solo escuelas para padres de forma independiente. Nosotros trabajamos con los chicos en terapias individuales, trabajamos con los padres en terapias individuales, trabajamos terapias familiares, padres e hijos, hacemos grupos de chicos específicos para control de la violencia y hacemos estas escuelas de padres.
Nosotros creemos que esos 5 puntos son esenciales para poder reducir la violencia en casa, insisto, para que los padres asuman su responsabilidad, pero para que los chicos también lo hagan. Dentro de eso es esencial para nosotros, esto es diferencial en nuestras escuelas. Hacemos una terapia dirigida tanto dirigida por nosotros como dirigida por los padres. ¿Eso qué significa? Que hacemos una terapia de grupo organizada, nosotros tenemos un patrón, un programa, pero también permitimos que ellos expongan, que ellos hablen, que ellos se comuniquen y que ellos se ayuden entre ellos. Y eso evidentemente refuerza mucho el trabajo que nosotras hacemos. Nosotras somos 2 compañeras que nosotras hacemos. Como ya he dicho, es un complemento esencial de la intervención individual que llevamos a cabo con los padres. Creemos que sin la ayuda de otros padres, sin el visionado de otros padres, sin el modelado de otros padres que se encuentran en procesos de cambio anteriores o posteriores, no conseguiremos que ellos interioricen todo lo que ellos necesitan para modificar sus pautas en casa y para sentirse también responsables de ello. Como he dicho, somos 2 psicólogas, entonces normalmente nos complementamos en las terapias individuales con las escuelas de padres. Esto nos permite que haya 4 ojos mirando las intervenciones y el contraste continuo de ellas, ¿no? Cada una además con su visión, con su forma de trabajar, y eso nos permite que cada una de nosotras, con su perspectiva del caso, podamos hacer que la intervención sea más global y que sea, por lo tanto, más certera, más holística también. Esencial también la cohesión de grupo, el que los padres se comprendan, se vean en el otro padre en una situación diferente, les permite una liberación que no sucede en las sesiones individuales. Hablan más, comentan más, ponen más ejemplos y eso nos permite, insisto, comprender más su situación y sus casos. Y esto es básico, porque en sesiones individuales tienden al final a controlar más y a decirnos lo que queremos escuchar y eso no es real y no nos sirve, no les sirve sobre todo a ellos. La combinación teórico-práctica y la ayuda mutua, como ya he dicho, nosotras tenemos un programa. El programa es básicamente el de otra compañera, María José Ridaura, si lo queréis buscar. Es una publicación del 2010, del programa DAFNE de la Comunidad Valenciana. Pero es un programa básico. Lo importante es la práctica, el que ellos practican en las sesiones de la escuela de padres, pero además los padres se contrastan unos a otros y como están en diferentes, insisto, procesos de avance, se pueden ayudar unos a otros y eso nos facilita también mucho el trabajo porque es más fácil que un padre ayude a otro que el que lo hagamos nosotras, porque se supone que nosotras no sabemos nada de lo que les pasa en casa, nosotras lo vivimos desde fuera. Entonces, cuando alguien que lo ha pasado ya, que ha pasado momentos de estrés, de violencia en casa, ayuda a otro, facilita mucho el aprendizaje y la interiorización. Y por último, la flexibilidad. Insisto, tenemos un programa, pero lo básico es detectar qué necesidades hay en cada grupo es específico de padres y tenemos que focalizarnos en esas necesidades. Entonces, el programa es esencial, pero es un poco irrelevante. Hacemos que el programa nos ayude a nosotras en cada necesidad, más que ceñirnos al programa en concreto, porque eso al final es frío, distante y tampoco, insisto, nos permite llegar. Para acabar rápido, y así he sido muy breve. Para nosotros, ¿no? Conclusiones de lo que son 10 años de experiencia del grupo Luz Amigo en escuelas de padres. Es una herramienta esencial de cara a la modificación de los comportamientos de los padres hacia los menores. Evidentemente es esencial para que ellos se ayuden, pero para que entiendan que son una parte básica en la educación de sus hijos, que han sido también en el pasado una parte central y que parte de la violencia que se produce contra ellos también ha venido incentivada de algún modo por ellos. Son una mejora para nosotros metodológica para los profesionales porque creemos que debe ser un pilar básico en la intervención familiar. No solo debemos hacer escuelas de padres, sino que debemos hacer intervenciones globales. Incrementan la eficacia de las intervenciones individuales y familiares y eso, por lo tanto, es la mejora metodológica que os decía antes. Permiten a los padres compartir sus experiencias, que también es algo esencial. Cuando vienen a nosotros vienen sin ser escuchados o por lo menos con sensación de no haber sido escuchados. La media es de 5 años de trayectoria de búsqueda de ayuda. No la han encontrado o la que han encontrado no les ha satisfecho y
esto, el que puedan compartir con otros padres experiencias concretas, porque además todos los padres que acuden han sufrido violencia filioparental, les permite sentirse comprendidos por el otro. Y por último, que evidentemente es el objetivo central, los padres adquieren conocimientos teóricos sobre el proceso por el que han llegado aquí, pero también técnicas para cambiarlo. Sin ellos, sin los padres, nosotras no podemos hacer nada porque la violencia acabe. Y insisto, lo que ha dicho Marta antes, que me ha encantado, no hay excepciones para la violencia. Entonces eso tienen que aprenderlo ellos también. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues tiene la palabra ahora Marco Fidel Vargas Ramos, que nos va a hablar de las artes escénicas como herramientas de inclusión social. Hola, buenos días a todos. Gracias al Consejo por la organización de don Antonio Jiménez por este congreso. Y soy Marco Fidel Vargas Ramos, presidente de la ONG Ven por la Infancia Benín. Somos una organización pequeña que hacemos pequeñitos detalles. Llevamos 12 años trabajando y, bueno, pues nuestro interés especial pues, es el trabajar por los derechos de la infancia, a nivel general, digamos. Aquí voy a presentar un proyecto que ha sido un trabajo de fin de carrera, precisamente de una alumna de la Universidad Complutense y que se denomina EISAE, Escuela Internacional Solidaria de Artes Escénicas. Bueno, como ya hemos hablado aquí, hemos estado viendo pues, que vivimos en un mundo en el que hay gente que está en un fondo negro, en un fondo oscuro, que está hundido en la miseria, que está siendo oprimida y demás, y sobre todo pues, hablamos del tema de la infancia, de los niños, y especialmente de las niñas. Yo vengo de un país, Colombia, donde el conflicto armado, que lleva tantos años, ha hecho muchísimo daño y sobre todo a la infancia pues, ha maltratado y demás. Por suerte, voy a hablar de una cuestión práctica simplemente, y ha sido mi experiencia personal el hecho de haber encontrado un espacio como la realización de un arte, y que ese arte pues, ha prohibido o me ha ayudado a mí a no caer en manos de los grupos armados, de los grupos guerrilleros, y ha llegado en un momento en el que yo tenía que decidir si seguir estudiando normalmente, integrarme en un grupo armado o coger las herramientas que me daban en un circo para hacer malabares, aprender a hacer trapecio, cama elástica, en fin, realizar otra serie de actividades diferentes a las que se estaban proponiendo en ese momento. Con lo cual, un caso práctico, perdonadme, no soy muy experto en dar charlas y conferencias, pero bueno. La propuesta va dirigida pues, a crear esta escuela en la que vamos a brindar posibilidades a estos chicos que están en riesgo de exclusión social. No solamente es para hacerlo en Colombia, sino que sería un proyecto a nivel internacional, y de momento sí que hemos iniciado el trabajo en Colombia, y en Colombia hemos iniciado el trabajo con dos organizaciones, una que lleva 40 años trabajando allí, que es la escuela llamada Benposta, y luego dentro de esa escuela pues tenemos un teatro, tenemos unas clases de danza, de música folclórica y demás, y hace unos días hemos realizado un convenio de colaboración con la Fundación Circo para Todos, que si alguno ha estado estos días por aquí pues habrá visto en el Teatro Circo Price de Madrid a una cantidad de jóvenes colombianos que también estaban en riesgo de exclusión y que finalmente terminan siendo pues artistas de circo. EISAE, Escuela Internacional Solidaria de Artes Escénicas. Yo creo que se puede avanzar bastante con esto, y el ejemplo es, digamos que tendría más fuerza con el ejemplo que he puesto antes de los chicos que están siendo captados, que están siendo raptados, que están siendo llevados a los grupos armados en Colombia, y con los que nosotros ya hemos estado realizando una serie de trabajos, digamos, de salvamento. Hace un par de años concluimos el rescatar a 50 niñas de las guerrillas, a las que les hemos construido una vivienda en Bogotá, a las que les hemos dado acceso a los estudios normales, atención psicológica, atención pedagógica. Incluso algunas de esas niñas con 12, 13, 14 años venían embarazadas y había que darles pues, una atención un poco más compleja. Y bueno, pues dentro de esas actividades que han ido realizando, algunas de ellas pues, han participado en la Escuela de Artes Escénicas. Es una realidad de la que estamos hablando. Vemos que tenemos una serie de medios, también hay una serie de personas o personajes, artistas,
que quieren colaborar con nosotros, que son compañeros, que son amigos, que están dentro de la ONG, que colaboran con nosotros. También asociaciones de técnicos profesionales de las artes escénicas, grupos de teatro aficionados o algunos grupos de teatro circo, como hay aquí en Madrid, Alejop, o el Colegio Profesional de Fisioterapeutas, que trabaja también en ciertos campos, y hemos ido avanzando pues en esta propuesta. Muy rápido, que llevamos mucha prisa. La idea pues es esa, ISAE, con todos esos, digamos, ayudas que hemos ido consiguiendo y demás. Y aquí en esta imagen pues podéis ver en la parte de arriba del teatrito que tenemos allí en la escuela en Bogotá. Es un teatro que le llamamos Teatro para la Paz, es un edificio que está completamente vacío, tenemos que equiparlo, ya tenemos un proyecto de equipamiento escénico y la idea es poco a poco ir consiguiendo fondos para ir construyendo toda la ingeniería escénica para que los chicos aprendan dentro de esta escuela de artes escénicas. Hablamos de música, de danza, de circo, de teatro, pero también hablamos del otro apartado, el apartado de la técnica, en el que queremos que aprendan iluminación, sonido, regiduría escénica, que se trabaje toda esta serie de campos para que los que tengan cualidades artísticas puedan hacer eso y los que no pues puedan integrarse en los otros campos técnicos del teatro. Benposta Nación de Muchachos Colombia, 40 años que lleva trabajando allí, y a su lado tenemos el país que vive en nosotros, es una muestra de lo que poco a poco hemos ido consiguiendo. Un grupo de niños que han empezado a hacer música folclórica, han estado de visita invitados por el gobierno alemán en Alemania y luego les hemos tenido por aquí haciendo una gira por la Comunidad de Madrid. Luego el Circo para Todos, el proyecto que veis ahí, que ya comienza a ser una realidad en Bogotá porque tenía una sede en Cali y ahora pues también tiene trabajo aquí en Bogotá. Tenéis las páginas web por si queréis visitarlas, entrar y conocer a las personas que lo llevan. Me encantaría que escucharais la versión de Felicity Simpson, que es una mujer inglesa que hacía circo y está allí en Colombia y bueno, es una mujer que habla con mucha fuerza de cómo trabajar con la infancia y la juventud. Benposta Colombia, su página web. Y luego la Asociación de Profesionales de las Técnicas y nada más. Entonces deciros que es una propuesta que está abierta, que estamos trabajando, si alguien está interesado en lo que sea, podéis visitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la comunicación de María Amelia Díez Garzón y Héctor Molero Lombarte, los huertos como medios de inclusión en el ámbito comunitario. Tiene la palabra Héctor Molero Lombarte. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de poder presentar esta comunicación. Tanto mi compañera como yo sentimos el tema de la inclusión como algo muy cercano. Mi compañera está estudiando actualmente el grado de Sociología en esta universidad, en la Complutense de Madrid, y yo he terminado este mismo año el grado de Maestro de Educación Primaria. ¿Por qué hemos hecho esta comunicación? Por varios motivos. En primer lugar, porque consideramos que la pobreza infantil no solamente es un tema económico, sino que incluye otros ámbitos como puede ser el de la inclusión. En segundo lugar, mi compañera y yo, nosotros, consideramos que hemos estudiado la inclusión, pero desde dos ámbitos un poco diferenciados. Yo desde el ámbito educativo y ella desde el ámbito social y muy ligado a la exclusión social. Además, los dos tenemos formaciones y experiencias muy concretas en los que hemos descubierto los beneficios de un huerto urbano para la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Bueno, pues en la bibliografía que hemos podido encontrar, la inclusión está muy ligada, como hemos dicho, al tema educativo, sobre todo y especialmente a los niños con necesidades educativas especiales. Este concepto de inclusión es un concepto muy reciente. Anteriormente se trataba mucho más el de integración, en el cual este colectivo vulnerable, los niños con necesidades educativas especiales, se les incluía o integraba antiguamente, como se decía, en las escuelas convencionales. Ahora ya se ha dado un salto conceptual mayor, en el cual los niños son incluidos, y no solamente los niños con necesidades educativas especiales, sino todos los niños, incluso dando un mayor salto conceptual, en el cual ya no solo son los niños, sino los profesores, las familias e incluso todos los integrantes de esa comunidad del barrio o del entorno más cercano, fuera y dentro de la escuela. En términos sociales, la inclusión sería algo todavía mayor, en el cual las personas participan plenamente en esa comunidad. Los niños, como personas, forman parte de esa comunidad y con lo cual, como aparece en la Convención de los Derechos del Niño, tienen derecho a ser escuchados, a que se tengan en cuenta sus opiniones, a participar en la toma de decisiones que tengan en esa comunidad y, por supuesto, a no estar discriminados en ningún momento ni sufrir de la exclusión social en ningún momento.
Por lo tanto, esa exclusión social sería el enemigo directo de esas normas democráticas, de esa ciudadanía que queremos conseguir. Es importante decir que en la bibliografía que hemos encontrado, pues estos términos de inclusión y exclusión son muy recientes. En los últimos 40 años aparecen en cierta documentación de la Unión Europea, pero anteriormente se hablaba mucho más de pobreza, y pobreza ligado siempre a lo económico. En cuanto a los huertos urbanos han tenido diferentes funciones a lo largo de los siglos, como la subsistencia, la salud o incluso la estabilidad social en determinados periodos de la historia. Actualmente en España ha sido algo muy reciente que se ha creado la Red de Huertos Urbanos de Madrid, la Red MAD, como aparece ahí, bajo el paraguas de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Esta red incluye numerosos huertos, que muchos de ellos nacieron del 15M de este movimiento, y muchos otros están incluidos en institutos o incluso en otras instituciones formales. ¿Qué es lo llamativo de estos huertos? Pues no solamente la participación plena de todas las personas, porque suelen estar abiertos a toda la comunidad, sino el sentimiento de apropiación de ese espacio, de sentirlo propio, cercano, y ese urbanismo que modifica ese espacio y lo adapta a las necesidades de las personas que están ahí. No solamente cabe que una institución con un poder asignado genere ciertos espacios, sino que esté abierto a esa participación plena, a esas normas, a esas asambleas y entre otras técnicas en las cuales todos y todas sienten ese espacio como suyo y lo generan, lo cambian, lo modifican y lo forman. ¿Qué beneficios puede tener un huerto? Bueno, pues pueden tener diferentes tipos de beneficios, terapéuticos, educativos y comunitarios. Destacar en los terapéuticos, por supuesto, la pérdida de ese estrés urbano que tanto nos caracteriza, la desconexión de la rutina, y no solamente eso, sino casos concretos en los que algunos autores incluso defienden que los niños mejoran su salud psíquica al contacto con los espacios verdes y por supuesto con un huerto urbano, con lo cual mi propuesta iría muy encaminada a que en todas las escuelas hubiera algún tipo de espacio verde cercano en el cual se pudieran trabajar ciertos conceptos y muchos otros valores y herramientas. En este sentido, los beneficios educativos, encontramos un proyecto de un instituto que en sus propias conclusiones decía que habían creado un huerto simplemente para trabajar el aprendizaje significativo de ciertos conceptos científicos, de los procesos del crecimiento de las plantas, entre otras cosas, y habían descubierto que habían creado otro tipo de cosas, como por ejemplo un vínculo entre toda la comunidad. Los profesores y los alumnos trabajaban en ese huerto. Los propios profesores vieron que mejoraba su motivación a la hora de dar clase, dado que muchas de las prácticas las hacían en el propio huerto, e incluso se llegó a confirmar que el huerto era un indicador de calidad ambiental del propio instituto, es decir, que el instituto estaba mejor ambientalmente. Y en cuanto a los beneficios comunitarios, pues son los que hemos estado comentando, mucho mayor inclusión, la propia huerta Cantarranas, de la que voy a hablar ahora en un momento determinado, de la Complutense, ha trabajado con personas con diversidad funcional, como por ejemplo personas con discapacidad psíquica. Han estado trabajando con ellos, se sienten incluidos, se sienten útiles, que eso es lo más interesante. Y hay un caso muy concreto que quería comentar en Barcelona, de un estudio que se hizo de personas de mayores de 65 años, que se creó una red de huertos allí en Barcelona y pudieron participar en la creación de esos huertos y en el cuidado de esos huertos. Las propias personas mayores, a las cuales se les hicieron unas entrevistas, pudieron decir claramente que se sentían útiles, que no se sentían tan solos, que es el riesgo mayor de estas edades, y que se sentían muy interesados en ese intercambio, en ese encuentro intergeneracional, porque también participaban jóvenes y se empezó a abrir y entraron jóvenes, niños y muchísimas otras personas. Bueno, ahora me gustaría hablar de nuestra perspectiva. Tanto mi compañera como yo hemos tenido diferentes experiencias. Yo mismo soy educador ambiental. Antes de hacer el grado estuve formándome en la Escuela Taller Vivero Escuela Río Guadarrama. En esta Escuela Taller trabajábamos a través de un huerto y venían diferentes colectivos, como puede ser personas con diversidad funcional, niños, adolescentes, adultos o incluso personas de diferentes instituciones. Por supuesto, con este enriquecimiento de personas que trabajaban en el huerto y proponían, pues entendí que el huerto era una herramienta esencial para la inclusión y para muchísimas otras cosas. En cuanto a esto que pone aquí de la Facultad de Educación Complutense, en esta facultad yo y unos cuantos más compañeros, además de diferentes profesores, creamos unos proyectos de innovación docente en los cuales se creó un huerto, un par de huertos. Primero se creó uno y después se creó otro
como respuesta al que habíamos creado institucional en la Facultad de Educación de la Complutense. Este huerto está vertebrado en diferentes asignaturas de los grados de educación primaria y educación infantil y se trabajan diferentes conceptos y herramientas a través del huerto. Pero lo que nos sorprendió a todos es que fomentó un proceso de inclusión en el cual los profesores estaban mucho más cercanos a los alumnos y se crearon vínculos, comunicaciones, formas de participar, de crear el huerto, y como os digo, se creó otro huerto como iniciativa de alumnos por ver el otro y ver que ello funcionaba, que era una cosa muy útil. En cuanto a mi compañera, que estudia Sociología, en tercero hizo un trabajo de campo en 3 huertos de la Red de Huertos Urbanos de Madrid, en el Instituto Prado Longo, en el huerto de Espacio de las Pozas de la Cruz Roja y en el huerto Cantarranas de esta universidad. En sus conclusiones y en el estudio de campo que realizó mediante observaciones, cuestionarios y entrevistas, quedó claro que las personas se sentían incluidas, que la comunidad se había sentido empoderada, habían conseguido modificar ese espacio y sentirse útiles, y que la inclusión era un tema que se podía trabajar muy bien mediante los huertos. Bueno, me gustaría terminar con esta frase, que el producto de un huerto no solo sea la hortaliza, sino el vínculo social del que también nos nutrimos. Este es el deseo que tenemos mi compañera y yo, de que se entienda que la inclusión se puede trabajar desde múltiples herramientas y que un huerto, que es una cosa muy sencilla de trabajar, puede fomentar muchas cosas beneficiosas para una comunidad que puede sentirse en situaciones de exclusión social. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tiene Ismael Román Moreno, que nos va a hablar de la deshumanización de la legislación en materia migratoria sobre el menor como verdugo social. Bueno, hola, ya buenas tardes, muchísimas gracias por aguantar tanto, se agradece la presencia y especialmente felicitar la labor que estáis haciendo durante este congreso por tantos sitios y ciudades, incluso internacionalmente hablando. Y bueno, me introduzco de alguna manera, soy Ismael Román, como bien me ha dicho, procedo de Granada, este acento es típico de allí, no es que soy un madrileño raro ni nada. Y bueno, yo soy biólogo, me licencié en biología y actualmente estoy haciendo aquí un máster en virología. Diréis, bueno, ¿y cómo que va a hablar del menor? ¿Qué relación tiene? También sí es cierto que yo creo y siempre he defendido la causa de que cualquier ser humano se tiene que enriquecer con experiencia, no solamente por su nivel profesional y la implicación la que tiene que tener, sino en todos los aspectos sociales que nos atribuyen y nos hacen nosotros, bueno, causa que debe de, como motor, ¿no? Como que debe de generar un cambio. Y bueno, debido a la situación actual que hay, me interesó muchísimo hablar de la deshumanización que tenemos actualmente debido a esta hipocresía en la legislación que hay para países que se encuentran en guerra y no poder recoger a estos inmigrantes en general y especialmente a los niños, ¿vale? Me resultó un tema actual y de interés, y además de esta crítica más o menos que quiero hacer me resulta muy interesante porque he tenido bastante experiencia de voluntariado internacional con menores y mostrar un poco de las acciones que he tenido y esta empatía, como comentábamos antes. Y bueno, empiezo, ¿vale? Para la introducción. Vemos que siempre se ha comentado que hay un primer y tercer mundo, algo que ya está obsoleto totalmente, que se habla en país en vías de desarrollo. Pero sí que es cierto que hay que destacar que estos países en vías de desarrollo tienen la condena debido a nuestras acciones, a nuestra área de confort, que es un poco desambigua porque queremos empatizar y tener esta equitatividad con todo el mundo, a la vez que nosotros sí que queremos enriquecernos, vivir bien a costa de otros. Y la verdad que realmente eso hace que haya una desigualdad global, que nosotros somos partícipes por nuestras acciones y culpables por tanto. Y esto es lo que somete a algunos países que no tengan recursos, que tengan situaciones bélicas, y además de presenciarlas, a los niños, en este caso, no tengan la oportunidad de poder escolarizarse, y entre otras muchísimas cosas, y posibilitando, gracias a sus padres o a las mafias, que tengan que hacer migración. Esta desigualdad global de la que estaba hablando, sí es cierto que de toda la riqueza global, que podemos decir que un 46%, más o menos redondeando un 50%, un 1% se localiza en un 1% de toda esa riqueza está en 1% de toda la población. Es patético, es triste pensar, cuando se podría repartir, podríamos todos convivir sin necesidad de
causar malestar y condiciones insalubres para muchísimos individuos del planeta. El Foro Económico Mundial hizo un escrito, el informe se llamaba Para gobernar a la élite, en el cual se exime de responsabilidad y se centra en que se deben de perpetuar la diferencia de ricos y pobres, haciéndola irreversible. Y bueno, sí que es verdad que en el contexto actual podemos decir que se supone que estamos desarrollando un nivel de desigualdad que no tiene precedentes. Por ello hay un vacío legal y nuestra legislación nos inculpa. Por ejemplo, la legislación que tenemos actualmente y la que acabamos de presenciar en Europa blinda y mantiene el statu quo del país receptor, eximiendo totalmente de toda responsabilidad de personas de un mundo por su territorio. Y además, debido al coste económico que se gasta, se les puede hasta repatriar. Y sí que es verdad que hay un 27% de niños, de chicos que... A ver, actualmente los israelíes, iraquíes y sirios sí que es verdad que tienen las dificultades que están presentando, les obliga a tener que emigrar, y entre ellos un 27% son niños. Y sí que es verdad que sufren y padecen enfermedades venéreas, tifus, malaria, dengue, tuberculosis, no tienen condiciones de potabilizar el agua, de alimentarse adecuadamente. Entonces podríamos hablar de que esta situación... Hay una indefensión. Necesito agua. No, ya está. Sí, aquí hay que se han dejado, han sido generosos. Un culillo. Una situación de indefensión, pero claro, deberíamos de hacernos unas preguntas. Que todos somos iguales, disponemos de los mismos recursos básicos. Hay una gran riqueza, excepcionalmente en los trópicos, y que estos países que tienen tantos recursos no les da tiempo a poder explotarlos, sino que se lo expolian otros países. Y ahí de esa manera estamos repercutiendo a que no puedan avanzar, a que no puedan desarrollarse. Por lo tanto, la educación es la clave. Desde 1924 se hizo una declaración, la de Ginebra, en la que ya citaba los derechos de los niños y hablaba de una protección legal y una manera de integrarlos, una escolarización obligatoria del país receptor que acoge a estos niños. Sí que es verdad que en la Declaración de los Derechos Humanos se oferta y se impone, acentuando que la necesidad... Muchísimas gracias. La necesidad de que todo ser humano, independientemente de la posición económica y social en donde se localice, al igual que el tipo... Bueno, raza ya un término bastante despectivo, no debería de tener estas limitaciones. La educación, por lo tanto, para el inmigrante no podemos tratar a los niños como una simple pelota, un balón que tiene que rebotar en el país de donde viene. Por lo tanto, ¿dónde están nuestros valores y nuestra solidaridad en el compromiso? Sí que dedicamos bastante cuantía económica a material bélico, armamento, a arma nuclear, y sí que es verdad que unos datos que recopilé, un helicóptero, Eurocopter, concretamente este tipo, sirve para, durante un año, brindar atención social a 30.000 personas. Con 3 misiles se pueden hacer 2 escuelas infantiles y con un caza, bueno, son ejemplos, 3 hospitales, ¿vale? Por lo tanto, debemos de cambiar, estamos a tiempo de subsanar nuestros errores. No podemos tratar a estos niños como verdugos por culpa de nuestra legislación que nos hace deshumanos y que está matando. Por lo tanto, una propuesta que me resultó interesante sería aunar las naciones para crear un organismo con una legión supranacional y que sea transversal a la legislación de cada país, que permita una potestad legislativa y ejecutiva sobre los derechos universales del menor. Y bueno, para finalizar quería comentaros sobre mi experiencia de voluntariado. He cambiado, me hago mayor, inevitable, ¿no? Esto fue en 2009 en Armenia, con unos niños discapacitados. Fue mi primera experiencia y me lo pasé genial. Era a la afuera de la capital, en Yerevan, y bueno, pues eran diferentes niños entre 6 y 9 años que tenían diferentes discapacidades. Los padres no tenían recursos y durante el verano iban a una casa en las cuales, bueno, pues había voluntarios de todos los países y yo era uno de ellos que tuve una oportunidad increíble de poder hacer muchísimos talleres, juegos, y me aportaron un montón. Pero mucho, esto es lo que más aporta. En Vietnam, esto fue también hace ya tiempo, con unos niños de un suburbio que no pueden escolarizarse, los padres no tienen dinero para darle nada, aquí le dan material, un uniforme típico, y para tener ropa,
y después, bueno, les brinda la oportunidad de poder tener la oportunidad de estudiar, que es muy importante. Y igualmente éramos un grupo de voluntarios que bueno, hicimos muchísimos talleres de supervivencia, de primer auxilio, juegos. No sé, es que el intercambio, cuando uno viaja y conoce otra cultura, y realmente el choque de que tenemos tanto y siempre nos quejamos, y qué vergüenza da eso, cuando, no sé. Y bueno, también hicimos un caminito ahí, bueno, con unas piedras, eso. Bueno, esto estamos limpios, pero aquí nos poníamos llenos de barro y fue muy buena la experiencia. Esto en Argentina, que éramos un grupo de 9 personas. Sí que es verdad que la cultura en Argentina, como biólogo que soy, me encanta que el culto que se le da al Pachamama, a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y bueno, yo llevaba un taller, yo hice un proyecto sobre reciclaje. Y en la región de Santana, no al noroeste argentino, en la región de Jujuy, donde conviven bastantes comunidades, aymara y quechua, hicimos talleres diversos. El mío era de computación, entre otros compañeros teníamos que participar, de computación, con los niños, o sea, de pintura, y aquí era mi taller, el de reciclaje. Después, esto en Marruecos, estos 7 años pasados, a través de un proyecto de la Universidad de Granada me pude insertar en un proyecto de investigación sobre leishmaniosis, en la cual lo que hacíamos, bueno, era a los niños de la región del Bruch, que se encuentra cerca de Casablanca y Marrakech, la leishmaniosis, aparte aquí la conocemos como de una enfermedad canina, por un protozoo, Leishmania major, y sí que produce en humanos unas lesiones cutáneas. Entonces tomábamos muestras especialmente de los niños, de los menores, que era nuestro proyecto en sí, y poder hacer la determinación, una experiencia tremenda. La penúltima, Togo, que sería un proyecto que yo presenté en la universidad. Igualmente me dieron dinero para hacer docencia allí en la universidad, con estudiantes de la Universidad de Lomé y con una escuela de primaria del cantón donde yo me localizaba. Y wow, esto es que es increíble la mirada que tiene, la sonrisa. Y bueno, pues todos somos iguales, ¿no? En general, no importa el color. Y el último, el campo refugiado saharaui, donde a través de la plataforma saharaui, bueno, esto va a Tinduf, al lado de Argelia, y se encuentra, bueno, es bastante complicado llegar hasta allí, pero recaudamos con la plataforma saharaui muchísimo material escolar y alimentos, botellas de aceite, bicicletas, juguetes, y se los llevamos para allá, y bueno, eso es impresionante. Para finalizar, los niños son el germen del futuro en nuestra sociedad, por lo tanto no tenemos ni una excusa más para no implicarnos y no actuar. Yo creo que, bueno, una frase de Nelson Mandela que me interesó: la pobreza no es un accidente como fue la esclavitud el apartheid. La pobreza es la creación que el propio hombre ha hecho, y que para eliminarla, erradicarla, se necesita la acción de todos los seres humanos. Y es que es verdad, Mafalda ya decía en los cómics, ¿qué hemos hecho ciertos sures para merecer ciertos nortes, ¿no? Y bueno, por un ser humano digno de humanidad. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues para finalizar tiene la palabra Patricia Núñez, Marcel Higuera y Beatriz Lamelas, que nos van a hablar de alfabetización mediática y publicitaria como generadoras de participación y empoderamiento infantiles. Bueno, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Yo me presento, soy Beatriz Lamela Ocaña y mi compañero Marcel Higuera. Patricia está ahí abajo, nos acompaña también. Nosotros venimos a hablar un poquito sobre la alfabetización mediática y publicitaria como generadoras de participación y empoderamiento infantil. Lo vamos a hacer un poquito escueto porque vamos un poquito justo de tiempo, así que bueno, voy a explicaros un poquito nuestro grupo de investigación que se llama Teens, Communities and Digital Literacy. Es un grupo de investigación internacional que pertenece a la Asociación Científica Icono 14 y bueno, está formado por diferentes profesionales multidisciplinares desde la educación, la comunicación, la psicología, la economía, etcétera. Vale, dentro de nuestro proyecto es un proyecto abierto, es un proyecto muy joven y tenemos una serie de universidades que participan en él, tanto nacionales como internacionales. Actualmente participan esta universidad, la Universidad Complutense, la Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Loyola de Andalucía, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Sevilla. Y a nivel internacional tenemos la participación de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Campinas de Brasil y la Universidad de Burdeos de Francia.
Bueno, en cuanto a las principales líneas de investigación que trabajamos en nuestro grupo, bueno, nuestro objetivo principal es formar a niños y niñas la visión crítica de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Y bueno, trabajamos líneas de investigación como, por ejemplo, pues niños y redes sociales, niños, adolescentes y publicidad, género y participación, entre otros. Dentro de los proyectos que hemos realizado, a modo de ejemplo, os comento el proyecto internacional que se ha llevado a cabo con colegios de la Comunidad de Madrid, en colaboración con colegios de Brasil y de Finlandia. El proyecto tiene por nombre Teens for Better World y bueno, consiste en que los niños han creado un blog amable donde todavía se encuentra en construcción, donde tanto los niños de España como los de Brasil y Finlandia están interconectados y pueden subir toda la información de los talleres que van realizando. Y bueno, a continuación os dejo con mi compañero Marcel, que os va a explicar un poquito el proyecto que estamos realizando actualmente. Bueno, buenos días y gracias por vuestra paciencia. Abreviando un poquitillo, os voy a hablar un poco del proyecto actual que nos tiene embarcados. Bueno, es un proyecto de investigación, como se ha anticipado mi compañera Beatriz, está enmarcado en un contexto de alfabetización publicitaria y alfabetización mediática, y está desarrollado con niños de quinto curso de primaria en un colegio de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿en qué consiste realmente este proyecto en el que estamos ahora mismo? Lo que estamos haciendo es generar todo el proceso creativo de una pieza audiovisual, un spot, un pequeño cortometraje, desde los inicios hasta la fase final de exhibición del mismo. Para embarcarnos en ello, lógicamente, ha sido necesaria una fase previa de alfabetización en medios, para que los niños entiendan y compartan los mismos códigos que usamos todos cuando trabajamos en audiovisual. ¿Qué pretendemos con este proyecto? Pues en principio desarrollar competencias mediáticas en un entorno de aprendizaje colaborativo, es decir, los chicos trabajan en grupo, constantemente en grupo, del mismo modo que se trabaja en los medios de comunicación, del mismo modo que se trabaja en televisión o en cine, se trabaja en el colegio, siempre trabajando en grupo. Eso genera conflictos, pero también genera bondades en este sentido, porque tienen que relacionarse y aprender a desarrollar sus inteligencias dentro de un contexto colaborativo. Esto les va a permitir, nos está permitiendo observar cómo van adquiriendo un empoderamiento activo y crítico ante los mensajes, tanto de los medios como de la publicidad. ¿En qué consiste rápidamente el proyecto? Pues bueno, en principio es un proyecto que dura un año, un curso lectivo, repartido en 14 sesiones, como podéis ver. Cada sesión es más o menos de hora y media de duración y consta de dos partes: una pequeña introducción, una primera parte en la que explicamos un poquito lo que son los contenidos y los objetivos que pretendemos obtener, y una segunda parte en la que ellos ya ponen en práctica todo, mediante pequeños grupos, todo aquello en lo que será la fase posterior, la siguiente fase de creación audiovisual. Los grupos son pequeños, 4 o 6 alumnos como máximo, y bueno, pues como podéis ver, hay una serie de fases de desarrollo que tienen mucho que ver con las fases de desarrollo audiovisual que se aprenden en cualquier facultad, en cualquier escuela de cine o de audiovisual. Hay una fase previa de alfabetización, de la que os he comentado, en la que los alumnos reciben esta información detallada sobre todo el proceso publicitario y demás, con lo cual incrementamos su competencia en comunicación. Hay una fase de preproducción. Es muy interesante porque los chicos deciden desde el primer momento qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Como podéis ver, bueno, no se puede ver, pero cuando trabajamos la lluvia de ideas, el brainstorming, la tormenta de ideas,
fue curioso constatar que, bueno, sí, había temas tan peregrinos como el chocolate y el pan, o cosas muy divertidas, pero la mayoría de los temas en los que los niños estaban interesados eran temas de carácter social, que tenían que ver con ciberbullying, que tenían que ver con bullying, con maltrato, con acoso, con maltrato a las personas, con maltrato animal, con racismo. Era curioso de constatar el nivel de implicación de los niños en este tipo de temas, con lo cual decidimos que era interesante desarrollar un proyecto de creación de piezas audiovisuales de carácter social. Todos les pareció bien y empezaron a trabajar en ese sentido. A partir de allí les enseñamos los rudimentos para la creación de un guión, para lo cual aprendieron a resumir lo que es una sinopsis del guión, a desarrollar unos personajes, a desarrollar unos diálogos, a hacer un guión técnico, a hacer un guión literario, por supuesto, y luego pasar directamente a la acción. Una vez que está esto, aparte de hacer un storyboard, pasan directamente a la acción, a grabar con cámaras, a interpretar ellos mismos, a crear sus propios decorados y su vestuario, y llegar al final con su producto a una fase de postproducción en la que editan ese material, pero hay una fase aquí que no está indicada, que también es muy interesante de pensar en ella, que es la fase de exhibición final. Es decir, el producto, una vez que los niños lo han hecho, lo van a presentar, y lo presentan ante sus familiares, ante un auditorio, porque también consideramos que esa fase es importante, sobre todo para su desarrollo, el desarrollo final del producto. Bueno, sobre la metodología, pues bueno, de manera general es una metodología participativa por medio de learning by doing, es decir, ellos aprenden haciendo, la teoría es mínima y ellos aprenden practicando, y luego hay un modelo peer-to-peer, es decir, esto es una aportación muy interesante sobre la que me gusta mucho recalcar, y que en cierto modo se lo debemos también a la directora del proyecto, Patricia Núñez, que ha insistido desde el primer momento en que hay niños que deben enseñar a otros niños porque tienen conocimiento. Los niños tienen muchísimo más conocimiento del que creemos. Parece que siempre consideramos a los niños como adultos sin hacer. Los niños tienen mucho que ofrecer, y en cuestiones de tecnología muchísimo más. Y entonces pues se instauró una figura que Patricia Núñez definió como el niño experto, el experto realmente, y pues ellos enseñan tecnologías, enseñan a editar, enseñan gran cantidad de cuestiones que ellos dominan muy bien, enseñan a sus propios compañeros. Esto nos parece una aportación muy interesante también, puesto que fomenta ese trabajo colaborativo. Y bueno, para finalizar, devuelvo el micrófono un momentito a mi compañera Beatriz para que os hable de la evaluación y de las conclusiones. Bueno, pues para finalizar, explicaros un poquito el sistema de las técnicas de evaluación que estamos llevando a cabo. Bueno, se realizaron pretest tanto al alumnado como al profesorado a través de focus group para conocer el punto de partida, desde donde estábamos, y para medir un poco el conocimiento que tenían en ese momento, y para medirlo a posteriori la evolución que van teniendo con el avance de los talleres. Las sesiones están siendo evaluadas a través de indicadores desarrollados según los criterios de la UNESCO para la valoración de las competencias relacionadas con Media Literacy. Utilizamos también la etnografía de manera transversal para estudiar cada una de las sesiones, y llevamos un registro también en un cuaderno de campo. Y bueno, también tenemos una serie de reuniones periódicas antes, durante y después del proyecto, tanto con alumnos como con tutores, pues como he dicho anteriormente, para contrastar un poco la evolución que están teniendo los talleres y la evolución que están teniendo tanto el alumnado, y para ver si están siendo efectivos o no. Y bueno, para finalizar, como conclusiones, se ha observado un notable crecimiento de la competencia mediática y publicitaria en el alumnado tras la evaluación de las piezas que han realizado. Se ha reforzado las capacidades individuales que se han detectado durante la actividad a través de la adquisición de diferentes roles en la grabación de esas diferentes piezas audiovisuales.
Y bueno, también hemos observado una notable presencia de aspectos relacionados con la educación en valores, tales como el respeto, la empatía, la amistad, la igualdad, etcétera. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues para finalizar, a mí me gustaría agradecer a todos los comunicantes las buenas ideas que nos han aportado, ¿no? Que creo que serán una gran riqueza para nuestro proyecto, ¿no? Por lo que hemos oído, la importancia de crear estrategias para los padres para reducir la violencia, darles habilidades de comunicación, el cómo las artes escénicas pueden ser una alternativa a las situaciones de riesgo, el que la pobreza infantil no es solo un problema económico, ¿no? Sino que la importancia de la inclusión y de cómo los huertos urbanos pueden ser una alternativa a incluir a la gente, ya que la gente se sienta parte de la comunidad, que la educación es la clave, ¿no? Y que hay que integrar a los niños a través de la escolarización, o cómo la alfabetización en medios digitales, pues eso, en los entornos colaborativos sirve para empoderar a los niños, ¿no? Pues eso, muchas gracias a todos y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Igualmente.